y de nuestras aplicaciones en video. Nosotros, desde hace algún tiempo ya, hemos querido convertir ese espacio en algo utilitario, partiendo de las limitaciones que tenemos, de la realidad que nos ocupa a todos, incluyéndonos. Y en esta época, particularmente de devaluación, de inflación, de diferencial cambiario, si quiere agregarlo, de un poder adquisitivo mermado, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Y se nos ocurrió que revisemos juntos un presupuesto de casa, modelo, y a partir de él ver en qué podemos recortar gastos y en qué se podría traducir eso a final del año, sumando pequeños esfuerzos personales, familiares también, claro, para quienes todavía tienen alguna capacidad de hacerlo, que para muchos esta conversación sería absolutamente banal. Intentaremos que nuestras dos invitadas nos ayuden a ajustar nuestro presupuesto y en el que no todo además sea sacrificio, que debemos esperar que lo haya, sin lugar a dudas. Vamos a dar la bienvenida a Claudine Carrero. Es profesora adjunta, máster en finanzas del IESA, ingeniero industrial, asesor en el área de finanzas y negocios, enfocada en desarrollar sistemas y estrategias financieras inteligentes para corporaciones, para emprendimientos, para familias y para personas. Claudine, bienvenida, ¿cómo está? Buenos días, gracias. A ustedes por atendernos, y digo ustedes porque vía telefónica tenemos a Beatriz Valdés. Es profesora, se nos ha caído la llamada, pero en todo caso la voy a presentar de una vez. Profesora de planificación en la Escuela de Sociología, profesora de la Maestría de Teoría y Método de la Planificación en el Centro de Estudios del Desarrollo CENDES de la Universidad Central de Venezuela. Estamos estableciendo ese contacto, pero comenzamos con Claudine. Claudine, no todas las familias tienen un excedente, no todos tienen una capacidad de ahorro el día de hoy, pero imagino que los tips que vamos a compartir esta mañana tendrán valor para cualquiera. Partamos la necesidad de elaborar un presupuesto familiar. Ya se ha comentado suficiente, pero ¿cómo se elabora ese presupuesto? ¿Cuáles son esos pasos elementales para comenzar a organizar un presupuesto familiar? Sí, fíjate, partimos de la misma base, como dices, todas las familias en Venezuela son muy diferentes, la economía en Venezuela es asimétrica Sí. en cuanto a los tipos de familias que tenemos y también inclusive en cuanto a las regiones donde estemos analizando Claro. y diseñando un presupuesto, ¿no? Entonces, diseñar algo estandarizado sería pues poco útil en Claro. realidad, pero sí establecer ciertos parámetros que nos pueden ayudar. Y aquí partimos de otra premisa importantísima en las finanzas, que es cuando tenemos estas situaciones de alta incertidumbre, de vulnerabilidad, es cuando más nos vemos obligados a planificar, ¿ok? En este caso a trabajar en lo que es la planificación financiera. Y cuando hablamos de planificación financiera, por supuesto, el presupuesto es fundamental que analicemos la forma en la que consumimos, cómo consumimos y qué capacidad real tenemos, o cómo esa capacidad va mermando o alterándose por factores externos que nos obligan internamente a acoplarnos, buscando ser, por supuesto, creativos dentro de todo este entorno y, como tú lo decías, bueno, de no sacrificarnos o verlo como una medida que nos obligue a reducir nuestra calidad de vida. Es un gran reto, por supuesto, pero lo primero en la planificación financiera es que analicemos y veamos como una gran foto, ¿no? O sea, ¿qué está pasando conmigo, con mi entorno familiar? ¿Cuál es mi capacidad de generar ingresos? Porque muchas veces cuando hablamos de presupuesto nos vamos directo a los gastos y se nos queda por fuera esa capacidad real de generar ingresos. A veces recibimos bonificaciones, algún tipo de ayuda adicional, inclusive de un familiar que está afuera, y no contabilizamos eso, sino que lo gastamos en cosas que tal vez no son necesarias. Entonces, esa planificación financiera empieza por entender realmente cuál es mi capacidad de generar ingresos, y la invitación para esto es ir usando o un Excel o una libretica, sí, o las diferentes aplicaciones, sí, tecnológicas que existen hoy en día para ir registrando esto, ¿no? Luego de que tenemos un poco mapeado esa capacidad de ingreso, no solo de esa persona principal que aporta en la familia, sino de todos los que aportan en el hogar, entonces que veamos, bueno, cuáles son nuestras prioridades de gasto, cuáles son nuestros hábitos de consumo, y entonces allí pensar en todo esto que es esa inteligencia financiera, cómo nos organizamos, cómo adaptamos nuestros hábitos tanto de consumo, de esa forma como gastamos, por supuesto de gasto, y pensar en la inversión. Así sea en una medida pequeña, como tú lo decías, depende de cada tipo de familia, ¿no? Pero nunca perderlo de vista, porque de repente hay momentos donde sí lo vamos a hacer y donde no solo estamos invirtiendo para crecer en nuestro capital, sino que ahorramos para protegernos y luego invertimos en algún tipo de activo que sabemos que vamos a necesitar luego, como hoy la gente lo hace, inclusive bueno, la compra de electrodomésticos,
de algún instrumento que vayamos a necesitar para mejorar nuestra calidad de vida o para reemplazar los que ya lo van a requerir en el hogar. Entonces, esto también es una forma de inversión. Por eso no nos debemos alejar y pensar que la inversión es solo ir al mercado de capitales o invertir en un negocio, sino prepararnos para esos gastos futuros, y esto incluye la planificación financiera. Entonces, es evaluar esos ingresos, entender cómo estamos gastando y cuáles son nuestras prioridades en los gastos. Eso, las prioridades me parece fundamental porque primero, eso, las necesidades básicas, porque luego están, bueno, impuestos, de ser el caso, los seguros, si es que lo tiene, Totalmente. es el caso, un cumpleaños que puede estar previsto en el programa, pero luego y en tercer lugar vienen las emergencias. Puede haber una emergencia médica, puede haber una emergencia con el vehículo si lo tiene una batería, un caucho espichado, un tubo roto en la casa, ¿no? Y para eso probablemente el ahorro. Por supuesto, el ahorro va orientado, sobre todo en esta época, el ahorro debe ir orientado a esas provisiones que tenemos que hacer, como tú lo decías, para los seguros. Bueno, ya nos acercamos, estamos cada vez más cerca, estamos en mayo, a las inscripciones de los colegios de nuestros hijos. Los que somos papás sabemos que eso también es un golpe fuerte, entonces ahorremos anticipadamente. Y bueno, la forma de ahorrar, por supuesto, lo que recomiendan siempre es ese ahorro en una moneda más estable que el bolívar. Entonces allí es cuando proponemos el ahorro en dólares, para ir creando esos fondos o esas reservas para esos gastos que sabemos que se van a presentar en el futuro, ¿no? Entonces, cosas de las que no podemos escapar, que van a llegar. ¿Y qué es lo que ocurre, Román, cuando entran esas crisis y desestabilizamos el presupuesto? Que llegan esos momentos, si no nos preparamos, entonces nos vamos a la deuda, ¿ok? Y la deuda puede ser nuestro mejor amigo, nuestra palanca financiera en momentos donde queremos invertir para crear valor con ese dinero en el futuro, pero puede ser nuestro peor enemigo cuando nos vamos a hacerlo para cubrir ni siquiera una emergencia, porque la inscripción de nuestros hijos no lo vemos como una emergencia, lo vemos en una emergencia si llega el momento y no nos preparamos para asumir ese gasto. Pero si entonces al no prepararnos nos endeudamos, seguramente vamos a endeudarnos con unas medidas que nos pueden realmente aniquilar el presupuesto, ¿no? Unos intereses muy altos que difícilmente vamos a lograr pagarlos, y eso se va convirtiendo como en una bola de nieve. Y lo vemos hoy en día en el manejo de las finanzas personales y familiares en Venezuela, esa práctica de endeudarse a última hora pagando unos intereses realmente altos mensualmente. Entonces, la planificación hace que podamos prevenir ese tipo de huecos que se pueden hacer en el presupuesto. Claudine Carrero es nuestra invitada en el estudio. Claudine, ¿cuáles dirías que son esas? Dependerá de la familia, de cada familia, claro está, pero ¿cuáles serían, digamos, esas prioridades? Uno imagina alimentación, salud y educación como las tres primeras, pero luego los transportes, se me ocurre. ¿Cuáles serían? Sí, hoy la alimentación, por supuesto, está siempre dentro de las prioridades. Según datos recientes, se dice que, bueno, por supuesto, el 45% del presupuesto familiar en Venezuela hoy en día va para lo que es alimentación, alimentos, dentro de proteínas y, bueno, otras. Y gasta más porcentaje quien menos gana. Exactamente, sí, por supuesto. Ese porcentaje varía según esa base del ingreso. Pero luego el transporte en Venezuela es importante, es un gasto relevante, está casi, dentro de las principales categorías, inclusive por encima de lo que puede ser proporcionalmente cuidado personal y gastos de salud, que han tenido también un incremento importante esos rubros en estos meses por la inflación. Por supuesto, hay otros tipos de gastos que son necesarios hoy en día, como, bueno, las telecomunicaciones, incluimos allí también educación, telecomunicaciones, lo que tiene que ver con, bueno, tener internet en la casa, un celular, pagar una renta, todo esto ya pasa a ser parte de nuestras necesidades básicas, porque es como nos movemos y nos relacionamos hoy en día. Entonces, bueno, al final de todo esto ya vemos que puede quedar un porcentaje muy pequeño para los otros gastos, como mantenimiento del hogar, del vehículo si lo tenemos, entretenimiento, y allí, bueno, la invitación, por supuesto, en cuanto a entretenimiento es que no perdamos la creatividad, no perdamos la motivación, el relacionarnos en familia y buscar opciones, que sí las hay, donde podamos salir, distraernos sin gastar demasiado, ¿no? Ya vamos a hablar de algunos ejemplos de recorte, pero vamos a dar la bienvenida, vamos a incorporar en la conversación, como les decía, a Beatriz Valdés. Beatriz, profesora, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Gracias por la oportunidad de participar. A usted por atendernos. Profesora, muchos de quienes nos están escuchando a esta hora podrán estar diciendo, mire, yo trabajo mucho de sol a sol y durante todo el año y la verdad que no disfruto, no tengo tiempo ni dinero para el disfrute. ¿Cómo hacer
para que las emociones no se vean afectadas. Es verdad, hay cosas gratuitas que podemos hacer, pero la verdad que un gusto no es un privilegio, es una necesidad. Uno lo ve en la pirámide y además lo que está, además repartido el disfrute prácticamente en toda la pirámide desde la base, ¿eh? Efectivamente, una de las cosas que normalmente solemos hacer cuando se trata de presupuesto familiar es, sobre todo cuando estamos teniendo situaciones tan variables como la que presenta el contexto venezolano, Sí. es aumentar los ingresos. Y aumentar los ingresos puede ser por la vía de liquidar activos o por la vía de buscar trabajos adicionales, sobre todo trabajos de tipo remoto. Ya. ¿Qué pasa cuando hacemos esto? Lo que sucede es que para obtener más ingresos rápidamente, nos autoexplotamos, es decir, un proyecto que probablemente podríamos entregar, estamos hablando de trabajo remoto, ¿no? Un proyecto que podríamos entregar en una semana, tratamos de entregarlo en 3, 4 días con el inmenso sacrificio en términos de relaciones familiares y sobre todo un gran desgaste emocional. Ujú. ¿Qué pasa? Esto termina influyendo porque podemos tener los ingresos para sostener el nivel de vida que consideramos adecuado. Ya. Pero entonces, al sacrificar las relaciones familiares, las relaciones con los amigos y la relación con nosotros mismos, pues nos ponemos en una situación de extrema vulnerabilidad. Somos proclives a enfermedades, somos proclives a tristezas grandes, además de que se rompan nuestros núcleos de relaciones, con lo cual estamos sacrificando lo importante, es decir, nosotros mismos, nuestras relaciones familiares y filiales, por lo necesario que sería en ese caso el estilo de vida que consideramos útil llevar a cabo. Vuelvo por un momento con Claudine y regresaremos también con Beatriz. Claudine, ayer yo pensaba, bueno, ¿qué ejemplos de recorte podemos tener? Probablemente, además, para familias de clase media. Y decía, bueno, en mi caso, yo, por ejemplo, en casa tengo 2 servicios de Internet. Porque, bueno, buena parte de mi trabajo depende de ello y si alguno falla, pues necesito el segundo. Y yo decía, Sí. caramba, pero si yo recorto uno de ellos, probablemente, primero revisar cuántas veces he utilizado el alternativo. Y si no lo he Exactamente. utilizado tanto, pues bueno, ya podría haber un ahorro importante. Pasa lo mismo con los servicios de streaming. Hay gente que tiene Netflix y tiene Disney y tiene Amazon Prime. ¿Cuántas veces utiliza los 3? O sea, ¿cuántas veces utiliza alguno de ellos? Una salida a comer. Hay gente que dice, bueno, yo me tomo un día a la semana para salir a cenar. Bueno, ¿qué tal si eso lo convierto en 2 veces al mes o a lo mejor en Sí. una vez al mes y no una vez a la semana? El café. Yo tomo solo café estando haciendo el programa de radio a las 7 de la mañana. Pero hay gente que toma 2 y 3 y 4 y 5 cafés. Y Yo. si lo toma en la calle, ahí está. Y me puse a sacar cuenta. Y si yo dejara un servicio de Internet, al final del año me ahorraría $1,380. Si Importante. yo cancelara alguno de los servicios de streaming, podría estarme ahorrando $144 al final del año. Una salida semanal a comer, suponiendo que uno gaste unos $150, serían $1,800 al final del año. Y ese café, que por pequeño que parezca, si yo suprimo uno de los cafés que me tomo en la calle, suponiendo que un café cueste $2, al final del año serían $480 que me ahorraría al final en estos 4 rubros, $3,804. Las familias de clase media tienen algún margen todavía. Sí hay margen. Y eso que tú estás hablando, Román, es lo que llamamos en las finanzas los gastos hormiga. Hormiga, Entonces eso. allí la invitación es a evaluar esto, ¿no? Y Identificarlos primero. identificarlos. Por eso lo primero que debemos hacer es identificar nuestros egresos y allí irnos a esos pequeñitos. La cosa de los gastos hormiga, que tenemos que verlos con lupita como una hormiguita, porque justamente son esos gastos recurrentes que a veces no tomamos en cuenta. Y si llevamos un presupuesto, ni los incluimos, porque hay $1 aquí, $2 allá, entonces no lo tomamos en cuenta. Pero cuando lo sumas, Claro. como tú hiciste ya el ejercicio, te das cuenta que mensualmente representan una buena cantidad y anualmente inclusive puede ser ese fin de semana en la playa que siento que no tengo capacidad de ahorro para hacerlo ahora, entonces me deprimo. La familia está entra en una situación de caos, de tensión financiera, cuando pudiese, con pequeñas prácticas como las que tú estás comentando, lograr ese ahorro y poder entonces destinarlo al entretenimiento, que es tan importante, ¿no? Entonces, dar ese vistazo a los gastos hormiga, esos gastos pequeños, los estacionamientos, Por hoy en ejemplo. día son muy importantes cuando trabajamos, tenemos vehículo Claro. y nos movilizamos, son gastos que, bueno, que tenemos que incurrir, pero debemos incluirlos en el presupuesto porque si no sentimos que el dinero se nos desvanece, no solo por la inflación Sí. y la devaluación de la moneda, sino por esos gastos que no estamos identificando. Entonces, como lo decías, buscar los streaming, las suscripciones en líneas generales, muchas veces no las necesitamos todas. Entonces, rotemos
rotemos, vamos por unos meses, tenemos Netflix, después luego ya tenemos aquí, nos pasamos a Amazon Prime y vamos rotando. Inclusive, bueno, con el internet pueden haber otros mecanismos, comprar un van para tenerlo y movilizarme con eso. Realmente no es necesario tener las dos opciones de internet. Y más allá de eso, cuando nos vamos a los gastos principales, hoy en día, pues la recomendación también en esta época inflacionaria es que compremos, tratemos de gastar, si recibimos bolívares, en bolívares y planificar, ¿no? Volvemos un poco a lo que ya pasamos, de ir comprando en grandes cantidades. Porque si yo sé que me gasto, no sé, 4 kilos de harina de maíz en el mes, entonces, bueno, no voy a comprar uno para la semana, sino que si tengo los bolívares disponibles de una vez, compro los 4 y lo administro en el hogar. Y así entonces recibí bolívares, gasté bolívares y optimizo, no pierdo esa parte de ese dinero por estar cambiando, que allí es donde, aparte que es un trabajo súper agotador, ¿no? Que recibimos bolívares, entonces hay que estar cambiando y esto es una carga adicional a todo esto de la planificación, en donde nos presionamos mucho porque la realidad es que cada vez es más complicado obtener dólares como mecanismo de ahorro por cualquiera de los medios, no solo por el oficial. Entonces, esta dinámica también nos complica y nos agota. También hay que pensar en esto, ¿no? Estamos pendientes cada día sometidos a tantas variaciones, tenemos que cuidar tanto el presupuesto, entonces tratar de simplificar en la medida de lo posible en lo que podamos. Entonces, una recomendación, bueno, gastar todo lo que podamos pagar en bolívares, todos esos bienes no perecederos que podamos administrar, pues mucho mejor que ir a cambiar y ahorrar solo en dólares lo que necesitamos como provisiones para el futuro. Claro. Claudine Carrero está con nosotros en el estudio. Beatriz Valdés Beatriz está vía telefónica. Beatriz, Claudine mencionaba la familia. Cuando uno habla de presupuesto, de dinero, de ahorro, de recorte, se afecta a la persona, claro, al que tiene que hacer el presupuesto, pero se afecta al entorno también, ¿no? La necesidad de explicar esto a la familia y que todos colaboren partiendo de la realidad que a cada quien le ocupe, pero, ¿sabe? Desde esta visión hasta machista del padre dador, del padre proveedor, se ve herido y no quiere, si es un buen padre, que falte algo en casa. Difícil manejo, ¿ah? Efectivamente, fíjate que en el ejercicio que hiciste sobre los recortes anuales que podrías hacer, allí hay una actitud, y no es una crítica, sino una discusión. Hay una actitud extremadamente racional que toma y que está bien bueno, porque ahí ya tú has tomado, como decimos en criollo, el toro por los cachos y estás haciendo ya, actuando como agente de tu propio proceso. Pero esto no es lo que pasa con la mayoría de nosotros, ¿no? La mayoría de nosotros simplemente va reaccionando en función de una aspiración de realización, porque eso es otra cosa. Muchísimas veces tener 3 plataformas de streaming no necesariamente es por esnovismo, sino porque probablemente está relacionado con aquellas condiciones de vida que nosotros pensamos que deben ser las adecuadas para nuestro grupo familiar. Recortar así de una buena vez afecta emocionalmente, porque tú estás sintiendo que estás cayendo hacia atrás, que no estás avanzando. Eso afecta a las emociones y lo que puede hacer es que genere más bien reacciones de ultraconsumo, es decir, tratar de mantener, y no solamente mantener, sino de buscar agregar más cosas, porque tú necesitas sentir y que tu grupo familiar sienta que no estás fracasando, que no eres un perdedor. Entonces, lo emocional también juega un papel importantísimo. Es una realidad que en Venezuela los padres son por lo menos considerados como los proveedores. Sí. ¿Qué está pasando con nuestros hombres? Bueno, hay más infartos cardíacos, hay más depresiones. Este es un estudio que no estamos haciendo. ¿Cómo afecta en particular al hombre proveedor estos niveles de estrés? Yeah. A las mujeres también, pero digamos, estamos tratando de entenderlo en una dinámica cultural. Sí. Entonces, ustedes los hombres se están viendo mucho más presionados y mucho más abandonados, porque quizás las mujeres podemos entre nosotras conversar con la vecina. A ustedes se les ha enseñado que esas cosas no se hablan, si no se deben quejar, que tienen que mantenerse estoicos. La salud mental del varón en Venezuela no se está estudiando como una variable dependiente del nivel de vida, de las condiciones de vida que estamos teniendo. Sí. Eso hay que valorarlo también. Sí, Claudine, ¿no será que yo elaboro mi presupuesto en enero y lo dejo así todo el año? Eso tendrá que revisarse periódicamente. No sé si mensualmente. ¿Cuál sería la recomendación? Sí, en un entorno tan cambiante. En este entorno tan cambiante, con tantas variables que van cambiando mes a mes,
es necesario revisarlo periódicamente. Y una de las cosas que yo traía también para proponer Sí. hoy dentro de esta gestión inteligente del presupuesto, de las finanzas familiares, está el tema de la comunicación, que va atado a lo que comentaba Ujú. Beatriz, de comunicarnos, de trabajar este presupuesto familiar, la planificación financiera en familia, no dejarlo solo en manos del el proveedor principal, o si todos colaboramos igual, repartir las tareas. La parte de la comunicación, de hablar claro, con confianza, de expresar nuestras debilidades, nuestros potenciales, es clave dentro de lo que es la inteligencia financiera, porque va vinculada, por supuesto, con la inteligencia emocional, con cómo tomo esas decisiones. Entonces, es muy importante que promovamos la comunicación, y esto es complicado, se dice fácil, Román, pero es que hablar de temas financieros en la pareja, en la familia, es un tabú, es algo que nos limita, que nos cuesta muchísimo hacer esa reunión. Vamos a sentarnos a revisar el presupuesto, dónde llegamos, vamos a plantearnos metas para planificar lo necesario, pero también esos gustos que queramos darnos, esos placeres a los que queramos disfrutar en familia. Entonces es promover esa comunicación y tomar decisiones en conjunto, involucrar inclusive a los más pequeños de la casa de una manera dinámica, sin angustiarlos Eso tampoco, porque no Eso son niños, no es necesario que le estemos diciendo no tenemos para esto, no gastamos. También Claro. es cuidar la forma en la que hablamos, ¿no? Eso tiene que ver mucho con No cómo trasladar a ellos la promovemos, angustia, no claro. trasladar la angustia, y para nosotros mismos tratar, aunque estemos, por supuesto, angustiados por Sí. cómo se está diluyendo el dinero a lo largo del tiempo con la inflación y la devaluación, que tratemos de hablar de una manera proactiva, positiva, sin dejar de lado la realidad, ¿no? Y sobre todo delante de los niños, para que ellos, bueno, vayan entendiendo y se vayan acoplando a las nuevas dinámicas familiares, porque es que son unas nuevas dinámicas. Sí. Tenemos que entender Sí. que venimos de un 2023-24 con una estabilidad, inclusive una inflación que estaba decreciendo mes a mes, y ahorita el entorno, o sea, el esquema volvió a cambiar, el escenario se transformó nuevamente y estamos en un proceso donde probablemente pues estemos ya llegando a temas hiperinflacionarios, que probablemente pues los economistas manejan mucho mejor esto, pero evidentemente lo que vamos a ver es que todo está más costoso y nuestros gastos van a ir creciendo a lo Sí. largo del año. Entonces tenemos que trabajar esto en familia, comunicarlo y tomar decisiones juntos. Beatriz, por razones de tiempo debo despedir, pero aprecio muchísimo el aporte que ha dado hoy a la conversación, Beatriz. Vale, muchísimas gracias a ustedes. Un gusto, Beatriz Valdés, Vale, vale. vía telefónica en el estudio. Claudín, gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias por la invitación. Un gusto. Claudín Carrero es profesora adjunta, máster en finanzas del IESA, ingeniero industrial asesor en el área de finanzas y negocios, enfocada en desarrollar sistemas, estrategias financieras inteligentes para corporaciones, emprendimientos, familias y personas. Y Beatriz Valdés, también profesora, en este caso de planificación, en la Escuela de Sociología, profesora de la maestría de Teoría y Método de la Planificación en el Centro de Estudios del Desarrollo CENDES de la Universidad Central de Venezuela. Son las 7:34 minutos de la mañana. Vamos a ir a la pausa. Luego de ella, ya sabe, un destino más que nos lleva en este seriado que iniciamos la semana pasada de conflictos con base en pretensiones territoriales, a veces como único elemento, a veces como parte de una larga lista. Hemos hablado ya en la parte anterior del conflicto Ucrania-Rusia. Hablaremos ahora de Estados Unidos y su pretensión de hacerse de Groenlandia una vez más. Pausa y volvemos. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.